En la solución de este problema vamos a usar varias veces una propiedad que seguramente muchos ya conozcan, que se la suele llamar la propiedad de la suma de Gauss. Entonces, ¿de qué se trata esta propiedad? Bueno, es esencialmente una fórmula que me permite sumar los primeros n números naturales. Es decir, si yo tengo que hacer una suma de este estilo, donde tengo 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y así sigue hasta llegar a algún número n, lo que me dice esta propiedad es que el resultado de hacer esta suma es igual a n por n más 1 sobre 2. Lo vamos a usar varias veces. Si no conocían esta propiedad, ahora ya la conocen. Y les invito a pensar o investigar maneras de ver por qué esto efectivamente se cumple, por qué esta suma es igual a esta cuenta. Ahora sí, entonces vamos al problema. En el problema tenemos una sucesión de números, la sucesión de m, que se arma de la siguiente manera. Tenemos el primer término a sub 1, que es igual a 1. Después a sub 2 es 2 más 3. A sub 3 es 4 más 5 más 6. Y esto sigue de la misma manera. El enunciado me dice que en cada paso se suma un número más que en el paso anterior. Primero sumas uno solo, después 2, después 3 y así sigue. Entonces, en la parte A del problema, lo que nos piden hacer es calcular el valor de A sub 101. Y vamos a resolver eso primero. Entonces, notemos que este término A sub 101 que tenemos que averiguar va a ser una suma de muchos números. De hecho, va a ser una suma de exactamente 101 números, porque dijimos que en cada paso agregamos 1 a la cantidad de sumandos que tenemos. Entonces, sabiendo que esto va a ser una suma de 101 números consecutivos, alcanzaría con averiguar cuál es el primer número de la suma, porque con eso ya vamos a saber cuáles son los que siguen y la vamos a poder calcular. Entonces, para eso, notemos lo siguiente. Si yo me fijo en el término anterior, que sería el A sub 100, o sea, este proceso continuó, en algún momento calculo el A sub 100, que es una suma de, no sé todavía cuáles, pero seguro que son 100 números enteros, ¿no? Y hay uno que es el último de todos los que sumo acá. Si yo logro averiguar cuál es este número, que es el último de la suma de A sub 100, entonces el siguiente a ese número va a ser el primero que aparece en la suma A sub 101, porque yo voy usando todos los números naturales una sola vez cada uno. Y entonces, para averiguar quién es este número, fíjense que lo único que necesitamos saber es cuántos números usamos hasta ahora en este triángulo, porque voy usando los números en orden. Entonces el más grande que aparezca va a ser la cantidad de números que usé. ¿Y cuántos números hay en este triángulo? 1, más 2, más 3, más 4 y así hasta más 100. Esa suma, 1 más 2 más 3 más 4 más 100, la vamos a poder calcular con esta fórmula que vimos de la suma de Gauss. Entonces, como 1 más 2 más 3, así hasta más 100, es, según la fórmula que tenemos allá, 100 por 101 sobre 2, esto da 5050. Eso quiere decir que el número que va en este rectángulo, el último de la suma de la sub 100, es el 5050. Y por lo tanto la suma de la sub 101 empieza con el número siguiente, es decir, 5051. Entonces va a ser 5051 más 5052 más 5053, 5054. Esto continúa y tengo que sumar 101 números en total. Entonces si el primero era este, el último va a ser 100 unidades más, o sea, 5151. Ya sabemos entonces que A sub 101 es la suma de estos 101 números. Y ahora hay varias maneras en las que podemos calcular esta suma. Una podría ser con la calculadora, aunque es medio largo, porque es sumar 101 números. Otra podría ser, para quienes conozcan, hay una fórmula que permite calcular la suma de los términos de cualquier progresión aritmética. Esa es una fórmula que se puede aplicar acá. Y si no, la que voy a mostrar yo ahora es una manera de calcularlo sabiendo únicamente lo de la suma de Gauss. Que esto lo voy a hacer porque nos va a ayudar para lo que sigue después en la parte B. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Alcanza con que nos demos cuenta que estos términos los podemos reescribir diciendo que 5051 es 5050 más 1. Luego el que sigue es 5050 más 2. Y así continúa hasta el último, que es 5050 más 101.
Entonces, sumar lo que está en estos paréntesis me va a dar el resultado que yo busco. Ahora, en estos paréntesis, la gracia es que el 5050 está apareciendo siempre. Por lo tanto, estoy sumando 101 veces el número 5050. Y después me queda sumar este más 1, más 2, más 3, más 4, hasta más 101. Pero una vez más, esta suma del paréntesis es una suma de Gauss, podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces esto va a ser 101 por 5050, más, en este caso como llega hasta 101, es 101 por 102 sobre 2. Y ahora sí, esto es una cuenta mucho más corta que podemos hacer con la calculadora y nos va a dar el resultado que es 515.201. Y con eso tenemos resuelta la parte A del problema. Bueno, ahora pasamos a la parte B del problema, donde lo que nos piden es averiguar entre todos los números que aparecen en la sucesión de EMI, cuál es el más cercano al número de 8 dígitos 2025-2025. Para resolver este problema, lo que nos va a convenir hacer es encontrar una fórmula que nos permita calcular cualquier número de la sucesión de EMI. Así como antes vimos cómo calcular el A sub 101, ahora nos gustaría tener una fórmula para calcular cuánto vale un A sub n cualquiera. Y la manera de llegar a esa fórmula va a ser aplicando el mismo razonamiento que hicimos antes con el 101. Otra vez vamos a pensar, ok, esto va a ser una suma de n números, averiguemos con qué número empieza. Y para averiguar con qué número empieza, va a alcanzar con haber visto en qué número terminaba la suma anterior. Es decir, si acá en este triángulo, en vez de 100, pensamos en el A sub n menos 1, queremos averiguar cuál es el último número que aparece en la suma del A sub n menos 1, para que después el siguiente a ese número sea el primero que aparece en la suma de A sub n. Pero una vez más, eso lo sabemos porque en todo este triángulo la cantidad de números que aparecen es 1 más 2 más 3 y así hasta más n menos 1, que es la cantidad que tengo al final. Entonces, como 1 más 2 más hasta n menos 1, tengo que aplicar la fórmula anterior, pero reemplazando donde decía n, pongo n menos 1. Esto me va a quedar igual a n menos 1 por n sobre 2. Entonces, este es el último número de la suma anterior. Por lo tanto, el primer número de la suma que define a la sub n es este número más 1. Escribamos eso. A sub n es ese número más 1. Después hay que sumar ese mismo número más 2. Después ese mismo número más 3, ese mismo número más 4, y así hasta el último, que como quiero tener una suma de n cosas, el último va a tener que ser n menos 1 por n sobre 2 más n. Entonces, a sub n es igual a la suma de estos n números consecutivos. Para calcular la suma lo hacemos igual que como hicimos con el caso particular del 101. Nos damos cuenta que esta parte, n menos 1 por n sobre 2, aparece en todos los paréntesis. Entonces lo estamos sumando n veces. N por n menos 1 por n sobre 2. Y lo que me falta para completar la suma son el más 1, más 2, más 3, y hasta más n del final. Ya sabemos cuánto da esa suma. Esa suma da n por n más 1 sobre 2. Acá, por ejemplo, esta n que está multiplicando, como acá hay otra n, puedo decir que esto es n cuadrado y sacar la n de acá. Es lo mismo. Y ahora que tengo dos fracciones, que las dos tienen el mismo denominador, las puedo juntar en una sola fracción. Y si acá hago propiedades distributivas, fíjense que n por n cuadrado es n cubo, 1 por n cuadrado es n cuadrado, n por n es n cuadrado también, y n por 1 es n. En esta suma lo que ocurre es que las n cuadrados se cancelan porque tengo una acá restando y una acá sumando. Entonces estamos obteniendo que a sub n es simplemente n cubo más n sobre 2. O sea que ahora ya sabemos para un n cualquiera cómo calcular el término a sub n con esa fórmula. ¿Qué es lo que nosotros buscamos ahora en el problema? Nosotros queremos
lograr que el resultado de esa cuenta sea lo más cercano posible a 2025-2025. Para que n cubo más n sobre 2 sea lo más cercano posible a 2025-2025, necesitaríamos que lo que está arriba de la fracción, que es n cubo más n, esté en lo posible cerca de el doble de 2025-2025, que es 4050-4050. Nosotros tenemos que encontrar cuál es el número de esa forma que es más cercano a 2025-2025 y eso equivale a encontrar cuándo n cubo más n es lo más cercano posible a esta cantidad. Para saber dónde empezar a buscar, fíjense que tiene sentido notar que como acá tengo un n cubo más algo, podríamos buscar la raíz cúbica de este número, ¿sí? Si nosotros hacemos la raíz cúbica de 4050-4050 con la calculadora, vamos a ver que esto es 343,42 y bueno, siguen muchos dígitos, no nos importa, muchos decimales. Pero ya lo que podemos ver con esto es que si en esa cuenta n cubo más n nosotros ponemos n igual a 344, que es apenitas más que esto, nos vamos a pasar de lo que queremos, porque ya n al cubo ya se va a pasar de 4050 a 4050. Y si ponemos n igual a 343, bueno, habrá que ver, porque como después le estamos sumando n, podría ser que se pase o no, pero tiene sentido empezar investigando esos números para buscar el más cercano. Entonces lo que vamos a hacer es calcular a sub 343 y a sub 344. Y para calcular estos números solamente tenemos que reemplazar 343 y 344 en la fórmula que obtuvimos acá. Si hacemos eso, vamos a obtener que a sub 343 es este número de 8 dígitos, mientras que a sub 344 es este número de 8 dígitos. Notemos que a sub 344 se pasa de 2025 por 2025-2025, cosa que ya habíamos anticipado que iba a pasar, mientras que el a sub 343 es más chico. Por lo tanto, el más cercano que estamos buscando tiene que ser uno de estos dos y solamente hay que fijarse cuál de los dos es. Noten que está más cerca este número que empieza con 2017 que este otro que empieza con 2035. Por lo tanto, la respuesta a la parte B del problema es este número, 20176975, y con eso terminamos el problema.